En este video, nos sumergiremos en las páginas del Libro de Mormón, descubriendo narrativas llenas de significado y sabiduría. Únete a nosotros mientras exploramos las lecciones eternas que este libro sagrado tiene para ofrecer, basado en hechos reales tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Si tuviéramos que contemplar el futuro, ¿qué cosa nos gustaría ver con relación, por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Qué nos gustaría ver? Nos gustaría entender y comprender de que ellos van a estar bien o que nuestros descendientes van a ser grandes personas, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar un poco sobre ya los últimos días de Nefi. Nefi ya estaba entrado en años cuando estaba, como bien sabemos, Nefi estaba muy entrado en años cuando él escribió esta historia. Entonces, él habla de cómo contempla el futuro, nos manifiesta sus sentimientos con relación a eso. Entonces él había visto la degeneración de su pueblo, el hecho de que su pueblo, a pesar de que había disfrutado o iba a disfrutar en el futuro de tantas bendiciones, iba a llegar el momento que ellos se iban a apartar totalmente del camino, de la senda, de la rectitud. Entonces él, en este capítulo 26, él nos hace un resumen de todo lo que de lo que va a pasar con su pueblo. En el verso 1 dice: y después que Cristo haya resucitado de entre los muertos, se os manifestará a vosotros, mis hijos y mis amados hermanos, y las palabras que él os hable serán la ley que observaréis. Al leer este versículo debemos entender de que él se estaba dirigiendo al futuro. Los únicos que tuvieron estas palabras en las planchas fueron los escribientes, ¿verdad? Los sucesores de Nefi. Pero el pueblo en sí nunca lo tuvo. Como vamos a seguir viendo esto sobre estas cosas, sobre la historia de Nefi. Entonces, cuando dice mis hijos, se refiere a aquellos a quienes se pasaban las planchas para escribirlas, como Jacob, Enos, Aarón, solo a aquellos, y a nosotros, sus descendientes, a sus hijos, a los hijos del futuro. Entonces, en el verso 12, pues aquí os digo que he visto que pasarán muchas generaciones, se van grandes guerras y contiendas entre mi pueblo. Y después que el Mesías haya venido, se darán a mi pueblo señales de su nacimiento y también de su muerte y resurrección. Y grande y terrible será aquel día para los malvados, porque perecerán y perecen porque rechazan a los profetas, ¿no? Y a los santos, y los apedrean y los matan, por lo que el clamor de la sangre de los santos ascenderá de la tierra hasta Dios en contra de ellos. El desenlace de toda esta historia, de lo que se señala en el capítulo 26, la destrucción del pueblo de Nefi antes de la venida de Jesucristo aquí en las Américas, lo vamos a ir estudiando en el curso de los meses que vienen, ¿no? El verso 7 dice: oh, el dolor y la angustia de mi alma por la pérdida de los de mi pueblo que serán muertos, porque yo, Nefi, lo he visto y casi me consume ante la presencia del Señor. Pero también hace énfasis en que los justos van a ser protegidos en esa venida, ¿no? Dice que el Señor siempre está contendiendo, o sea, el Espíritu del Señor siempre está contendiendo con nosotros, en el sentido de que nos insta siempre a buscarlo, a arrepentirnos de nuestros errores. En el verso 11 dice: porque el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre, y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción, ¿no?
Entonces, en el versículo 14 podemos ver más aquí, profetizo concerniente a los postreros días, o sea, al futuro. Al futuro. Los días en que el Señor Dios manifestará estas cosas a los hijos de los hombres. Y está hablando aquí ya de más adelante, ¿verdad? Después que mi posteridad de la posteridad de mis hermanos hayan degenerado en la incredulidad, ya estamos hablando pues de los incas, de los, ¿no? de los aztecas, ya de estas personas ya más de 1000 años después. Ya dice que los gentiles iban a herir. La mayoría de nosotros que hemos estudiado la historia de México, la historia de los naturales de aquí, de América, ¿no? Sabemos de que fueron realmente perseguidos, ¿no? Fueron casi exterminados por los gentiles, los españoles, también estuvieron los ingleses, etc., ¿no? Pero básicamente todo esto era para que se diera el cumplimiento de las palabras de las profecías del Señor, lo que el Señor escribió. Pero una de las grandes cosas que nosotros vemos es Nefi aquí, en estos 5 capítulos, hace alusión y hace un análisis interpretativo de las profecías de Isaías 29. Entonces él ve en el futuro, cuando los gentiles llegan acá a América, ve el establecimiento de sistemas religiosos, ¿verdad? Pero dice, ¿quién realmente estaba detrás de todo ese paganismo, esas falacias, falsedades que se pregonaron, ¿no? Estaban dirigidas, dice, por el adversario. En el verso 20 dice, los gentiles se ensalzan con la soberbia de sus ojos y han tropezado a causa de lo grande de sus tropezaderos y han establecido muchas iglesias. Sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios y se predica su propia sabiduría y su propia instrucción para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Y hay una serie más de cosas, ¿no? que el profeta mira, las supercherías sacerdotales, las combinaciones secretas, muchas cosas malas, ¿no? Pero Nefi aquí quiere hacer un énfasis en el verso 23, dice, pero ¿por qué aquí, amados hermanos míos, os digo que el Señor Dios no obra en la oscuridad? El Señor siempre es claro con lo que dice, siempre es muy claro, siempre nos está advirtiendo. Entonces podemos ver qué cosas vio Nefi en el futuro: envidias y contiendas generalizadas, obras de tinieblas, ¿no? la superchería sacerdotal, etc. Y Satanás dice, intenta engañar. Satanás le dice al ser humano que no hay diablo, que él no existe, ¿no? Que no hay infierno. O sea, a todas las alusiones, referencias hace Isaías con relación al futuro, ¿no? O sea, ve cómo Satanás actúa de manera tan sutil en la mente del ser humano. Pero el Señor Jesucristo actúa de una forma contraria, Él dice, Él no hace nada, en el verso 24, a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí yo digo que no. Antes bien dice, venid a mí vosotros todos los extremos de la tierra. He aquí ha mandado Él a alguno que salga de las sinagogas, de las casas de adoración. Aquí yo digo que no. Entonces, Nefi es muy explícito al decirnos que el Señor Jesucristo siempre nos está invitando a participar de su bondad. No importa cuán pecador hayamos sido, mientras vivimos, podemos mejorarnos, cambiarnos.
He aquí, dice el 28, aquí ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad. He aquí os digo que no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro y a nadie se lo prohíbe. Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyen a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, etcétera, ¿no? También habla del obrero en Sion, ¿no? Mas el obrero en Sion trabajará para Sion, porque si trabaja por dinero, perecerá. Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad. El Señor siempre nos está invitando, siempre a través de los siglos, a través de los profetas, Él ha hablado, llamando al arrepentimiento, ¿no? Desde el principio de la creación de este mundo. Satanás intenta engañar, tan sutil, tan sutil. Cuando todas estas cosas, dice, hayan pasado, cuando estas cosas estén prevaleciendo, el Señor nos dice que toda la historia de los nefitas iba a aparecer. En el versículo 6 del capítulo 27 dice: acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro, y serán las palabras de los que han dormido. Está en el capítulo 26 de Isaías, 29 de Isaías. Y nadie lo verá en el verso 13, sino unos pocos conforme a la voluntad de Dios para dar testimonio de su palabra. Y también se ve como el Señor, como Nefi había visto que había una parte sellada del libro, ¿no? Que realmente no se iba a tocar por el traductor, que era José Smith, sino hasta que el Señor lo decidiera en su voluntad. Por eso dice: aquí el libro estará sellado y en él habrá, dice, una revelación de Dios desde el principio del mundo hasta su fin. Entonces, la mayoría de nosotros como miembros de la iglesia sabemos de que en la parte sellada hay cosas mayores, hay la historia de la creación. El Señor ha dicho que ahí está la historia de la creación de este mundo y todas las cosas desde el principio del mundo hasta su fin, y que Él lo mantiene sellado hasta que nosotros tomemos en serio, dice el libro de Mormón. Versículo 21: no toques las cosas que están selladas, pues las manifestaré en mi propio y debido tiempo, porque mostraré a los hijos de los hombres que puedo ejecutar mi propia obra, ¿no? Su propia obra, dirigida por Él mismo, ¿no? Entonces, podemos ver en el verso 22 del capítulo 27 cómo el Señor le habla a José Smith, ¿no? Por tanto, cuando hayas leído, le dice, las palabras que te he mandado y obtenido los testigos que te he prometido, entonces sellarás otra vez el libro y lo esconderás para mis propósitos, a fin de que yo preserve las palabras que no has leído, hasta que en mi propia sabiduría me parezca oportuno revelar todas las cosas a los hijos de los hombres. Porque aquí yo soy Dios y soy un Dios de milagros, ¿no? Y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. Dios respeta cada palabra que ha salido de su boca hasta el día de hoy. Las promesas que le hizo a los profetas, la promesa que le hizo a Noé de que nunca más volvería a negar la tierra con agua, ¿no? Entonces el Señor ha hecho convenios, como se estaba hablando en las clases pasadas, ha hecho convenios con cada profeta y las ha transmitido a sus descendientes. Y no obro entre los hijos de los hombres, dice, sino de conformidad con su fe. Entonces aquí vemos cómo el Nefi cita las palabras de Isaías, dice, ¿no? Por tanto, dice, procederé a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo, sí, una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá, y el entendimiento de sus prudentes será escondido. Podemos ver, cuando el libro de Mormón aparece en medio de todos estos problemas de carácter religioso, ¿no? Las contenciones religiosas.
todos dicen que su iglesia es la verdadera, ¿no? Todos asumen esa responsabilidad, pero hay una forma de saber que la iglesia es verdadera, y es a través de la oración, y es a través del estudio, la meditación y la estructura que el Señor ha establecido en el pasado, cuando Él vino, en el meridiano de los tiempos. Y si es que están basadas, también dice, en sus mandamientos, ¿no? Y fíjense lo que dice, hablando del... Y en aquel día, en el 29, dice, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán de en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y también en el versículo 35 dice, los que erraron en espíritu vendrán al entendimiento, y los que murmuraron aprenderán doctrina. Dirigidas por Dios mismo, un libro que deja al descubierto las mentiras de Satanás, recoge a los rectos y sería de gran valor para los hijos de los hombres. En el verso 28, versículo 2, en el capítulo 28, versículo 2, las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres, y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Entonces, ¿qué tan valioso es el libro de Mormón para nosotros, hermanos? ¿Qué tan valioso? Contiene la plenitud del Evangelio, todo el conocimiento necesario para nuestra exaltación, todas las normas, los tratos de Dios con sus profetas, con el hombre, los requisitos de vida, lo que tenemos que hacer para vivir el Evangelio. Pero lo contrario, dice Satanás. ¿Qué sucede con Satanás? ¿Qué sucede? Dice en el verso 28, ...28, 7 y 8... sí, habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertidos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertidos, no obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, dice. Tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal. Y haced todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará, dice, algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Lo que es una falacia, ¿verdad? Porque la ley que el Señor ha establecido dice que ninguna cosa impura puede morar en su presencia. Entonces yo no puedo vivir justificando un hecho o estar pecando a cada momento y después tener esa esperanza, dice, ¿no? de poder lograr la exaltación. A causa del orgullo y a causa de falsos maestros y falsa doctrina, sus iglesias se han corrompido, dice, se ensalzan. Hay orgullo. Él ve en el futuro que hay mucho orgullo en las iglesias, y llevan erguida la cerviz y esta la cabeza, así por motivo del orgullo, de la iniquidad, de abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, dice, y son enseñados por los preceptos de los hombres. Más sea aquí el verso 17, si los habitantes de la tierra se arrepienten de sus iniquidades y abominaciones, no serán destruidos, dice el Señor de los ejércitos. El verso 19, porque el reino del diablo ha de estremecerse, y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse, o el diablo los prenderá con sus sempiternas cadenas, serán movidos a cólera y perecerán. Porque aquí en aquel día Él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará la ira contra lo que es bueno. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sion, sí, Sion prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y aquí dice a otros, los lisonjeros, les cuenta que no hay infierno. Y les dice, yo no soy el diablo porque no lo hay. Y así les susurran al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Por tanto, dice el verso 24,
Ay del reposado en Sion. Como miembros de la iglesia tenemos una gran responsabilidad de ayudar a llevar esta obra adelante. Ay del reposado en Sion. Tengamos cuidado de cómo actuamos. Cuando tenemos un llamamiento dentro de la iglesia, debemos procurar buscar, trabajar con amor en esa responsabilidad. No importa el cargo donde estemos. No importa el cargo donde estemos. Hagamos lo mejor que podamos. Nuestro objetivo es ayudar a salvar almas, ayudar a crecer espiritualmente a los seres humanos, trabajar conjuntamente con Dios en esta obra maravillosa. Por eso se dice que es una obra maravillosa y un prodigio. Lo maravilloso de todo esto es la forma en que el Señor está obrando para expandir su obra, para llegar a todo el mundo. Sabemos que esta obra va a abarcar todo el planeta. Brigham Young dijo que llegará el momento en que la iglesia será muy fuerte, muy poderosa, muy fuerte, debido a la gran obra misional que se hace en este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere, ¿no? Lo que la voluntad del Señor? Hay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Hay de aquel que dice, hemos recibido y no necesitamos más. Y por fin dice, hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. En el verso 2 del capítulo 29 dice también, para que yo recuerde las promesas que te he hecho a ti, Nefi, y también a tu padre, que me acordaría de tu posteridad y que las palabras de tu posteridad procederían de mi boca a tu posteridad, y mis palabras resonarán hasta los extremos de la tierra por estandarte a los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. Entonces, otra vez el Señor pronuncia esta palabra, estandarte. Ya sabemos que el estandarte es el evangelio del Señor, que se proclama en todo el mundo. Y de esa manera Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo soy el mismo, dice, no cambio. No sé si recordarán esa escritura que dice, lo que yo, Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo, dice él, ¿no? Que no tiene convenios. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, dice, sino que será cumplida, sea por mi propia voz, por la voz de mis siervos, es lo mismo, dice. En el capítulo 30 dice, porque aquí os digo que cuantos de los gentiles se arrepientan son el pueblo del convenio del Señor, y cuantos judíos no se arrepientan serán talados, porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el Santo de Israel. Entonces, aquí en estos 5 capítulos, Nefi nos hace un resumen de prácticamente toda la historia de la humanidad, ¿no? Y también nos habla de cómo los judíos va a llegar un momento en que ellos van a creer en Jesucristo, quien no creen ahora, ¿no? Creen que es un gran rabino, un gran maestro, pero ya hay muchos judíos que están conociendo a Jesucristo, ¿verdad? Y también nos habla de que tarde o temprano, cuando llegue el momento, el Evangelio se les va a predicar, ¿no? Y muchos lo aceptarán. El verso 7 dice, acontecerá, del capítulo 30, que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo y comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra. Y cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable. El verso 10 dice, porque rápidamente se acerca el tiempo en que el Señor Dios ocasionará una gran división entre el pueblo y destruirá a los inicuos y preservará a su pueblo, sí, aun cuando tenga que destruir a los malvados por pueblo. Entonces, aquí en los siguientes versículos nos habla ya acerca del milenio. Podemos ver, hermanos, la importancia que tiene el libro de Mormón para nosotros.
las palabras de aquellos que han dormido, las palabras de nuestros antepasados, un gran propósito. Podemos imaginarnos que somos parte, podemos darnos cuenta de que somos parte de esta obra maravillosa y este prodigio. ¿Qué papel jugamos nosotros en todo esto? ¿Y qué estamos haciendo para que el Señor confíe un poco más en nosotros? Estamos dando testimonio de esta obra. Para nosotros es un privilegio ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Somos el pueblo que el Señor escogió para tener estos libros a nuestro poder, para poder aprender acerca de su Evangelio y contribuir también con ese testimonio firme para ayudar a nuestros hermanos, ya sea en la capilla, en la iglesia, a nuestros amigos, a nuestros familiares que no son miembros, y aún aquellos que de repente se han apartado por algún motivo, razón o circunstancia, se hayan retirado de la iglesia, invitarlos a volver. De esa manera nosotros ayudamos a que esta obra crezca, porque su destino es glorioso, hermanos. Hemos visto en estos capítulos, ya para finalizar la vida de Nefi, él está cerrando ya sus escritos y nos quedan solo 3 capítulos, ¿verdad? Y es hermoso saber que les importábamos mucho a ellos. Nefi dice que sus ojos bañaban su almohada, ¿no?, al haber contemplado la destrucción de su pueblo, de sus descendientes. Que podamos nosotros también, hermanos, construir algo hermoso para nuestros hijos, nuestra familia, especialmente a través de las noches de hogar, esforzándonos por vivir los mandamientos del Señor lo mejor que podamos. No somos perfectos, cometemos errores, pero el Señor nos invita a arrepentirnos, nos invita siempre a volver a Él. No nos cansemos de orar, estudiemos las Escrituras, estudiemos la Biblia, que es la palabra del Señor, estudiemos el libro de Mormón y busquemos a través de la oración una conversión verdadera, si es que no estamos convertidos. Busquemos a través del estudio y la meditación esa comunión con el Señor. Jesucristo, hermanos, es nuestro Salvador. Este hermoso libro es otro testamento de Jesucristo. Es un libro que cita incluso la Biblia. Es un libro que avala la Biblia y le dice que es verdadera. Por eso cita sus palabras, las palabras que estaban escritas ahí. Y Nefi se regocijaba precisamente en las profecías de Isaías. Hermanos, Jesucristo es nuestro Salvador. Somos parte de esta obra maravillosa y un prodigio. El destino de la iglesia es grande. El destino de todo creyente es grande. Sé que Él vive, que es nuestro Salvador, y que este libro es un libro correcto y verdadero. En el nombre de Jesucristo. Amén.